Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Así es que entramos de una vez a Matices Internacional. Les decía, 2 dirigentes opositores venezolanos están con nosotros. Uno de ellos es Lester Toledo, de quien he comentado un poco al inicio del programa. Lester Toledo es diputado por el estado de Zulia, además es un perseguido político del régimen de Nicolás Maduro, participa en la defensa de Leopoldo López, ha participado en la de Daniel Ceballos, estuvo obligado a estar en la clandestinidad durante muchísimos días por una orden de captura que pesa contra él y ha sufrido en carne propia con su familia además los embates del régimen de Nicolás Maduro. Lester, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias, bueno, estamos aquí en Matices, un espacio para hablarle a toda Costa Rica de lo que pasa en Venezuela, pero de la región en general. Lo primero que tengo que decir es que estamos muy agradecidos con este país que le ha abierto las puertas de par en par, le ha abierto los brazos a los venezolanos desde hace más de 50 años. Esto es un país que usted tiene que valorar lo que tienen, pues se precia de que hay un respeto claro a los derechos humanos, de que hay un sistema democrático. En febrero hay unas elecciones y bueno, cada quien se prepara y el debate que sea es un debate como el que esta tarde vamos a tener, que es un debate de ideas. Es un debate de propuestas políticas. Lo que pasa en Venezuela no tiene que ver con ideologías. Hay una dictadura que gobierna nuestro país donde no se respetan los derechos humanos más mínimos. Entonces ya no se trata de una discusión de izquierdas o de derechas, o una discusión ideológica. Se trata de que están asesinando a nuestros hermanos. Hoy es el día número 58 de protestas masivas en Venezuela y van 58 muertes violentas, 58 asesinados por los cuerpos policiales, por los cuerpos militares. Yo sé que es muy difícil imaginarse desde Costa Rica cómo es que el ejército está matando a los jóvenes, pero está ocurriendo. Y digo que es difícil porque ustedes, gracias a Dios, desde el 48 no tienen ejército. Pero allá la dictadura de Maduro está utilizando las Fuerzas Armadas para reprimir a jóvenes que lo que tienen es una gorra tricolor de Venezuela o una bandera como armas y les están disparando metras, les están disparando bombas lacrimógenas a quemarropa, que ya han asesinado a varios así por el impacto, no por los gases. Les están disparando ya con armas de fuego abiertamente, hay videos y todas las pruebas. Esto no lo acompañan ya incluso militantes históricos del propio chavismo, como la fiscal general de la República. Y lo que estamos buscando es el apoyo de la comunidad internacional, y ahí Costa Rica tiene muchísimo que decir para que nosotros podamos construir, con la presión interna que la hay, pero también con la presión internacional, una salida democrática, una salida consensuada de la crisis, que no es otra que electoral. Que le pregunten a los 30 millones de venezolanos qué opinan sobre la continuidad o no de Nicolás Maduro en el poder. Entonces, en el caso de Costa Rica, este país ha sido líder en Centroamérica para impulsar la paz. Este país logró en los años 80 que cesara un conflicto bélico en la región. Y así como ha liderado Centroamérica, tiene la oportunidad de ser uno de los líderes de defensa de los derechos humanos y la paz en el continente. Mañana comienzan a llegar los cancilleres a Washington porque el 31 es la sesión de cancilleres para discutir el tema de Venezuela. Así es. Y nosotros esperamos que Costa Rica y que los líderes del continente estén a la altura de las circunstancias. Lester, déjame entrar, antes de presentar a Víctor, que está con nosotros también, déjame entrar un momento en materia cuando tocas este tema de la presión internacional. Yo durante los últimos 2 meses tal vez he conversado con varios expresidentes costarricenses. Conversé con Oscar Arias sobre la situación en Venezuela, conversé con Miguel Ángel Rodríguez, conversé con Laura Chinchilla, que ha tenido una participación activísima sobre este tema de Venezuela. He conversado con líderes opositores desde Caracas. Hace 15 días conversamos en vivo con la mamá de Leopoldo López, en algún momento con María Corina Machado, con Enrique Capriles. Y vamos a ver, hay una idea en Costa Rica, sobre todo los expresidentes, de que Costa Rica en esta gestión desde el 2014, digamos, cuando estallan las protestas, no ha tenido ese liderazgo propio del país sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Lester, ¿qué te parece esa afirmación? Mira, yo creo que siempre se puede hacer más. Si tú ves el histórico de las votaciones, en las discusiones interesantes que ha tenido la OEA sobre Venezuela, al final del día, el voto de Costa Rica ha estado siempre a favor de la democracia. Yo no puedo dejar de reconocer eso. Luego están tus posiciones políticas, ¿no? Si una cosa es como votas, que tengo que agradecer, repito, que han votado a favor de nuestra causa, y luego siempre puedes subir el tono de voz, siempre puedes elevar tu voz un nivel más, siempre puedes exigir sanciones, siempre puedes ser más duro, ciertamente. Ahora, yo soy muy respetuoso de la política interna y de las posiciones que cada país toma y cada partido toma. En este caso, repito, los jóvenes que nos están escuchando, y aquí tenemos uno de los más importantes de los nuestros, como es el caso de Víctor, que aprendan que tienen una democracia plena, que aquí tienen 8 o 9 partidos. Uno es el del presidente, que desde alguna forma el jefe político del canciller y quien ordena cuáles son las posiciones de la Cancillería. Otro es otro partido tradicional, otro es un partido más de izquierda, otro más de centro, otro más de derecha. Bueno, y esos 8, 9, 10 partidos democráticos
en febrero la gente va a poder decidir. ¿Qué aspiramos nosotros? Y esto lo decimos con mucho respeto, pero la exigencia a todos los países, que siempre se puede hacer más. Siempre se puede no solamente votar, se puede liderar por el cambio. Siempre se puede llamar las cosas por su nombre. Y bueno, en el caso de Costa Rica, nosotros le pedimos lo mismo que a todos los países, que entiendan el nivel de urgencia, porque estamos un saldo de un muerto por día. Entonces esto no es sentarse de brazos a esperar qué pasa. El mundo entero está viendo lo que ocurre en Venezuela, pero también cómo actúan los otros actores de la región. Y nosotros esperamos que Costa Rica se ponga a la vanguardia como un líder que es de Centroamérica, se ponga del lado correcto de la historia, y es uno de los países, uno de los gobiernos llamados a liderar una transición democrática en Venezuela. No esperamos menos de eso. Víctor Barbosa es dirigente de la Juventud de Voluntad Popular, que justamente es el partido al que pertenece Lester, es el partido al que pertenece Leopoldo López también. Así es que, Víctor, bienvenido a Matices, ¿qué tal? No, muchas gracias por la invitación. Esta es una oportunidad excelente que hemos tenido el diputado Lester Toledo y mi persona de venir acá a Costa Rica, bueno, a pedir el apoyo en la región para las próximas reuniones que hay en la OEA, pero también para contarle a todos los jóvenes lo que estamos viviendo en Venezuela. Lastimosamente, en este momento el ejemplo malo de la región es mi país, por la situación que nos encontramos en un régimen dictatorial en el cual nosotros todos los días salimos con una gorra, una bandera, una pancarta, y el régimen nos recibe a punta de bombas lacrimógenas, perdigones, metras. Hace 2 días aproximadamente murió un joven que es fundador de Voluntad Popular. Desde los 14 años estaba en Voluntad Popular. 7 años después lo asesinó la dictadura a través de una metra que le dispararon a quemarropa en el abdomen. En estos días, estando acá en Costa Rica, me he puesto a pensar qué interesante sería que nosotros hagamos un intercambio entre jóvenes, que los jóvenes de Venezuela vengan a Costa Rica a ver el ejemplo bueno de la democracia, los debates de ideas, pero que los jóvenes de Costa Rica vayan a Venezuela para que aprendan lo que deben de conservar y lo que deben de defender, que son los valores democráticos de una sociedad, que son vitales para el buen vivir de un ciudadano, que haya progreso, bienestar y paz a través de las ideas. Déjame aclarar nada más un punto, por favor. Estamos recibiendo un montón de reportes en redes sociales, se los agradezco. Ahorita yo los voy a leer al aire, pero le agradezco a Lester además que haya hecho un aviso al inicio. Esto no es un tema ideológico. Un día yo estaba conversando, teniendo una conversación personal con una persona afín al régimen de Nicolás Maduro, y entonces yo decía que por estos micrófonos han pasado gente de todo el esquema político costarricense, gente de extrema izquierda, gente de derecha. Eso no tiene que ver con derecha o izquierda, tiene que ver con el respeto, digamos, a los derechos humanos, tiene que ver con el respeto a la institucionalidad, y así como seguramente muchos de ustedes, yo estaba muy pequeño, pero muchos de ustedes estuvieron en contra de la dictadura de Augusto Pinochet, una dictadura de derecha en Sudamérica, una dictadura en Guatemala de derecha en Centroamérica. Si le quitamos el apellido sigue siendo una dictadura. Y finalmente, cuando no se respetan los procesos electorales, cuando el pueblo venezolano es el que pide una salida por las urnas, entonces empieza realmente el respeto o el irrespeto más bien a los derechos humanos y a los derechos ciudadanos de los venezolanos. Un día de estos planteaba aquí y lo planteaba como una diputada de izquierda costarricense que defiende el régimen de Nicolás Maduro, finalmente, ¿quién es Venezuela? Porque el argumento interamericano de muchos países, tal vez con excepción en los últimos meses de México, particularmente de Argentina en algún momento, es hay que respetar al pueblo venezolano. Y entonces surge la segunda pregunta, que es la que estorba un poco. ¿Quién es Venezuela? Es decir, Venezuela, ¿cuál es el primer poder de la República? Las asambleas nacionales, en el caso costarricense de la Asamblea Legislativa, en el caso venezolano la Asamblea Nacional, que es en quien reside, digamos, la soberanía popular de las elecciones. Entonces, hoy, ¿quién es Venezuela? Venezuela es el régimen de Maduro, Venezuela es la Asamblea Nacional, Venezuela es la cantidad de gente que se tira afuera, Venezuela son los 58 muertos. Lester, ¿qué les parece esa excusa que han dado muchos países interamericanos? Hasta ahora, digamos que se ha agravado un poco el tono en el que han hablado, señalando que es un tema interno de Venezuela. Mira, la lucha por los derechos humanos no puede tener fronteras, ni fronteras geográficas, ni fronteras ideológicas. Repito, si ya tuviéramos un conflicto político por una elección, o tuviéramos un conflicto por un sistema político, bueno, hay que respetar porque es una discusión política interna. No, lo que está pasando en Venezuela es que literalmente nos están matando. ¿Quién es Venezuela? Venezuela es 87%
de gente que quiere un cambio, incluso militantes del chavismo, que cada día se manifiestan más en contra de Nicolás Maduro, 87% de los venezolanos que queremos vivir en paz, en democracia, y que tenemos una cúpula que está inmiscuida en temas de narcotráfico, que está inmiscuida en temas de terrorismo, que está inmiscuida en el desfalco más grande que se ha visto en la historia de Venezuela, te lo digo con propiedad, porque es una de las razones por las que me persiguieron. Yo logré hacer una profunda investigación durante 2 años sobre temas de corrupción, donde concluimos que en los últimos 10 años han saqueado por vía de PDVSA más de 300.000 millones de dólares productos de la corrupción. Esa cúpula que según el Departamento de Estado y tribunales de Estados Unidos tiene el vicepresidente de la República y altos funcionarios vínculos con terrorismo, están sancionados más de 58 funcionarios venezolanos por vínculos con narcotráfico. Esa cúpula pretende dominar a más del 80% de la República. Por supuesto, el pueblo venezolano se va a rebelar a esta dictadura, se mantiene en las calles a pesar de la represión, y bueno, y han salido a las calles a no regresar a sus casas millones de venezolanos hasta construir un cambio político. Ahora, yo estoy seguro que cualquiera de esas personalidades que tú dices que pasan por acá, de cualquier tendencia ideológica, bueno, si nos sentamos y yo les digo, ven acá, hay unas elecciones a la Asamblea Nacional y este fue el resultado y el gobierno no lo respetó, ¿usted está de acuerdo? Estoy seguro que todos dirían que no. A cualquiera que yo le pregunto, yo soy diputado, yo tengo fuero parlamentario, yo tengo inmunidad según la Constitución, y sin respetar mi inmunidad, sacaron una orden de captura ilegal. ¿Usted está de acuerdo con que usted venga acá y se manifieste en contra del gobierno y esta noche vayan a su casa a buscarlo con una orden? Si usted es diputado y tiene inmunidad, todos dirían que no. Aquí están los videos y las fotos y las pruebas de que la policía está disparando metras, de que la guardia está masacrando con la bomba lacrimógena a los jóvenes. ¿Usted está de acuerdo con que el ejército mate a muchachos de menos de 20 años, 25 años? Todos dirían que no. Entonces yo creo que esto se trata de dar una discusión sobre los temas que nos unen. Siempre va a haber una cúpula, como la cúpula en Venezuela, siempre va a haber una cúpula en el mundo. Un grupito que se aprende por interés ideológico o por interés económico en muchos casos, porque en el caso de Costa Rica lo que pasa es que Alunaza da para mucho, Alunaza da para todo, y ahí salen dólares y petrodólares los venezolanos que sirven para justificar cualquier cosa, como pasa en España con Podemos, que es financiado por el gobierno venezolano, etcétera. Bueno, siempre hay un grupito que tiene un disco rayado de que nosotros estamos exagerando, que la guerra mediática, que el imperio, que bla, bla, bla. Pero si tú estudias los hechos, estoy seguro que todos los políticos de este país, con 4 dedos de frente, poniendo encima de la mesa la Carta Interamericana Democrática y poniendo encima de la mesa la Declaración Universal de los Derechos Humanos y centramos en esos derechos la discusión, todos estarían de acuerdo con que en Venezuela gobierna un régimen violador de derechos humanos y todos los rechazaríamos. Entonces hay que quitarse cualquier investidura ideológica o de interés económico y analizar los hechos, que los hechos hablan por sí solos. Lester, antes de preguntarle a Víctor algo de las manifestaciones, acabas de nombrar a Lunaza. ¿Puedes elaborar un poco sobre Alunaza, que es una empresa de capital del Estado venezolano que está aquí en Costa Rica? Sí, mira, aquí es el aluminio, en otros sitios es el petróleo, en otros sitios es el oro. Es bueno cómo han utilizado o mal utilizado las riquezas de Venezuela para hacer política. No es casualidad que en el municipio donde tiene más incidencia el tema del aluminio, donde participa directamente Alunaza, es el único municipio del país donde ganan aquí elecciones los que son aliados del gobierno de Venezuela. No es casualidad, porque está amarrado ciertamente al populismo, a la dependencia de que las familias más pobres, de que las familias más vulnerables, bueno, yo te doy el pan de cada día, yo te doy este piquito para que comas, entonces te entrego esto, pero es un trueque perverso, que te entrego un poco de tus derechos, te entrego un poco de limosna, pero tú me entregas tu pensamiento político, tu doctrina y votas por nosotros. Entonces aquí se ve con el aluminio, pero en todos los países donde yo visito siempre hay una influencia de un grupo político minoritario, gracias a Dios, que es tan descarado la beligerancia que tienen en el apoyo a la dictadura, que es que hacen política de tú a tú con la Cancillería venezolana, con el embajador de Venezuela en el país que tú vayas. Las reuniones son en las sedes de las embajadas de Venezuela. A veces mueven en los carros de ellos. A veces con los recursos de ellos montan los eventos. Entonces, la misma política que yo vivo en Venezuela, que es la colonización de las instituciones a través de la petrochequera, bueno, la quieren hacer a nivel internacional y yo no tengo duda que aquí hay quienes, en nombre de Alunaza, se beneficien. ¿Vos crees entonces que Alunaza, aquí en Costa Rica, financia de alguna forma? Sin ninguna duda. ¿Tenés algún elemento de prueba? Mira, lo que está en la vista no necesita anteojos. Vayan a esos municipios, entrevisten a esa gente, pregunten de dónde salen los pagos y van a saber. Mira, la gente costarricense es muy inteligente y sabe que lo que estoy diciendo acá está en el árbol popular, está en cada esquina. Yo tengo 3 días aquí, esto es un secreto a voces. Entonces, bueno, quienes crean que no y tienen argumentos para defender que no, hay espacio precisamente para el debate, como el que vamos a tener esta tarde. Hoy a las 5 de la tarde,
queremos invitar a toda la juventud de Costa Rica que vaya a la Universidad de Costa Rica, que haya un foro abierto donde todas las tendencias ideológicas se le están pidiendo que vayan y que podamos discutir con respeto, con altura. De hecho, sé cuál es la que realidad de nuestro país. se invitó al embajador de Venezuela, Sí, que creo que hace hasta que no había contestado aún. Mira, No sé si ya contestó. ojalá tuviese la valentía de ir, de dar la cara y tratar de defender a Nicolás Maduro y tratar de defender los asesinatos que ordena su gobierno y tratar de justificar lo injustificable. Para eso son esos debates, ¿no? Para que la gente vaya y pueda plantear sus ideas. Sí, déjame nada más recordar en qué lugar exactamente es la actividad del día de hoy, porque aquí lo tengo. Bueno, es en la Universidad de Costa Rica, se invitó al embajador de Venezuela, que no ha contestado. Entiendo que Patricia Mora, que es la presidenta del Frente Amplio, ha confirmado la participación, y entiendo también que van a participar algunos diputados de Liberación Nacional. Creo que Ronnie Monge, Michael Arce y Carla Prendas, la jefa de fracción de Liberación Nacional, estarán por allá. Ojalá pueda ir ese diputado y todos que vayan con ideas a debatir el fondo del problema. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Señor. Que muchos de los debates que estas personas van, terminan cayendo en argumentos falaces. Es decir, que van allá con argumentos que no atacan la idea, sino a la persona. Entonces, bueno, tienen 2 días una campaña de descrédito de quién es Víctor Barbosa, quién es Lester Toledo, o quién es mi esposo, quién es mi familia, cuál es mi partido, o X. Entonces entran en el terreno personal precisamente porque no pueden defender el proceso político allá. O empiezan a hablar de México, de Colombia. No vamos a hablar de México, de Colombia, ni de Lester Toledo. Vamos a hablar de la crisis en Venezuela con todas las señales y que los estudiantes, con los hechos en la mesa, puedan sacar sus propias conclusiones. Víctor, lo que te quería preguntar es esto. Cuando uno ve la información sobre Venezuela y sobre las manifestaciones de los últimos 58 días, realmente en Costa Rica hemos tenido una historia realmente pacífica, desde el momento de la independencia en 1821, donde no tuvimos una guerra de independencia, después tuvimos una guerra civil. Digamos, para términos nuestros es una enorme guerra civil, pero en términos latinoamericanos realmente es una guerra muy pequeñita, claro, ¿verdad? Y conforme han ido avanzando los años, en los 60 tuvimos unas manifestaciones estudiantiles muy fuertes, vamos a ver, pero fuertes, sin dejar fallecidos. En 2001, yo era universitario en ese momento, tuvimos la gran marcha contra el combo del ICE, por cierto, que fue muy fuerte, pero no hubo una sola persona fallecida dichosamente. En 2007 hubo un referendo público sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, polarizaba completamente la sociedad costarricense, no hubo personas fallecidas. ¿Cómo convencen a ustedes, a un muchacho de 22 años, de 23 años, de decirle, salí a las calles a manifestarte hoy, sin saber, ese muchacho que sale a la calle con la gorra tricolor, sin saber si va a regresar la noche a su casa? ¿Cómo hacen ustedes para mover esa cantidad de gente en las calles de Venezuela? Mire, es que hoy en día no hay que convencer a la juventud venezolana, porque es que la juventud venezolana sabe que nos estamos jugando el país, que lo que hoy sucede en Venezuela es algo irreversible, que es una lucha entre la dictadura y la democracia, y que la tenemos que dar en las calles, porque la calle es el único espacio que nos ha dejado el gobierno para poder pelear esta democracia que nosotros queremos salvar. Y es muy importante lo que tú dices de lo que han vivido los costarricenses, y que nosotros tenemos que ver que cuando se instaló Hugo Chávez en el poder en el 98, yo tenía 7 años, Lester creo que tenía 14 años más o menos, y en ese momento no podíamos creer que esto iba a llegar hasta donde hemos llegado en Venezuela. Por eso es muy importante que los jóvenes de Costa Rica vean lo que está sucediendo hoy en Venezuela, que se den cuenta y que tengan conciencia de que tarde o temprano esto le puede llegar en el país, porque vemos como hoy es Venezuela, años atrás eran otros países y vendrán otros países que se instauren esta dictadura, y tenemos que saber cuidar la democracia. La democracia es un valor fundamental de las sociedades, que a veces, como tenemos tantos años dentro de democracia, dejamos de valorarla porque se instala el populismo que te dice que el sistema es malo, que los políticos son corruptos, y las personas buenas dejan de participar en la política, y de eso se encarga el comunismo y se encargan las ideologías políticas que traen estas dictaduras de instaurarse en la política para llegar a poner estos regímenes en el poder. Víctor, que dicha que tocaste el tema de la edad. Si la memoria no me engaña, vos naciste en 1991. 91. Y Lester nació en 1983. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Ok, los dos son más jóvenes que yo. Increíble. Ok, no voy a referirme, digamos, al momento, al 99, en que Hugo Chávez llega al poder, a la edad que tenían, sino que me interesa la Asamblea Nacional, las elecciones nacionales en las que no participó la oposición. Estamos hablando de 2005. Vos tenías 14 años, ¿verdad? Vos tenías 22. Sí, ya votaba 22, correcto. Ok.
vos con 14 años, en esa elección en la que marca un antes y un después, porque la resistencia de la oposición a participar en las elecciones le da a manos llenas, digamos, el control legislativo a Hugo Chávez. ¿Vos eras consciente o cuándo fuiste consciente de lo que pasó ahí, del quiebre histórico, digamos, de lo que ocurrió en Venezuela en ese 2005? Sí, mira, en mi opinión personal, como todos los seres humanos, se han cometido errores, y para mí lo que sucedió en el 2005 fue un error. Haber participado en esas elecciones fue un error, haber abandonado los espacios, que nosotros lo hemos dicho claramente, nosotros podemos participar en cualquiera de los espacios en Venezuela. El problema es que hoy no tenemos más espacio que no es la calle. Por eso tenemos que irnos los jóvenes a la calle. Por eso en ese 2005 nosotros debimos haber participado y tratar de defender los espacios que podíamos defender en ese momento a través de elecciones y a través del voto, que es lo que queremos todos los venezolanos hoy en día. ¿Vos te acuerdas de Venezuela Democrática? ¿Te acordás? Muy poco, porque desde que se instaló Hugo Chávez, bueno, se vieron rasgos dictatoriales, cómo empezaron las expropiaciones, cómo empezaron los cierres de los canales de televisión, y eso te indicaba hacia dónde iba este modelo, que yo creo que Hugo Chávez se pudo mantener más o menos dentro de su camino democrático, que él decía que era democrático porque habían elecciones, a través de la petrochequera, porque en esos momentos, cuando Hugo Chávez estaba vivo, el barril de petróleo estaba aproximadamente entre 100 y 120 dólares, y luego se vino en picada el precio del petróleo, cayeron su petrochequera, y ahí es donde sucede esto. La gente que tenía a través de misiones, a través de ayudas del gobierno, bueno, empezó a pasar hambre y se le empezaron a voltear. Entonces hoy los chavistas no quieren ni siquiera a Maduro, porque saben que Maduro no los va a volver a llevar a los niveles que lo tenía Hugo Chávez, que sabemos que es a través del petróleo y a través del populismo. Lester, ¿vos tenés conciencia de esa Venezuela democrática? Sí, claro, y no tanto porque la viví mucho, sino porque, bueno, nos ha tocado estudiar mucho la historia, ¿no? Y poder comparar, y a través de mi padre, de mis tíos, de abuelos, de todos los testimonios. Bueno, antes teníamos una democracia que seguramente tenía cosas que criticar. Partidos tradicionales donde habían prácticas de corrupción y habían otras prácticas que, por supuesto, uno siempre tiene que negar. Ahora, cualquier cosa comparado con esto se queda pequeño. Es decir, porque antes podían haber cualquier error, pero habían instituciones fuertes. Yo recuerdo, en Venezuela era muy común, hubo 40 años de bipartidismo. Un partido de centro izquierda, un partido de centro derecha, como en muchísimos países. Como aquí. Y ese bipartidismo gobernó durante 40 años, se alternaron el poder. Ahora, pero yo recuerdo, por ejemplo, cómo presidentes, nombro un caso, Carlos Andrés Pérez, presidente del Partido de Acción Democrática, fueron juzgados por casos de corrupción, por tribunales donde la mayoría de los magistrados tenían que ver con su partido. Y el propio partido, si descubrían casos de corrupción, ese señor fue juzgado por hechos de corrupción, salió del poder y entró a la cárcel. Esas cosas son impensables con el chavismo. El chavismo se encargó de colonizar todas las instituciones. Entonces tú ves un cóctel, te puedo sacar una lista de mercado. Entonces, bueno, ¿por qué hay... Porque ¿qué se mezcló en Venezuela para tener dictadura? Bueno, tienes presos políticos. No puede haber democracia con presos políticos. Más de 180 presos políticos. Y no cualquiera preso político. Estoy hablando del líder mejor valorado por todos los venezolanos en cualquier encuesta como Leopoldo López, de gobernadores electos presos, de alcaldes electos presos, de diputados con inmunidad parlamentaria presos, de concejales presos, de dirigentes estudiantiles, de tuiteros. Gente que por mandar un mensaje en el Twitter como los que te llegan, los fueron a buscar en su casa y los metieron presos. Muchachos presos por tuitear, delito de opinión. Entonces tenemos presos políticos, no hay democracia con presos políticos. Tenemos separación e independencia de los poderes públicos, que es uno de los pilares de la democracia. No existe en Venezuela. Se cargaron el poder legislativo. Dijeron, no reconozco a la Asamblea. Me quedo con sus competencias y yo las utilizo desde el Tribunal Supremo. Entonces eliminaron el legislativo, que como tú bien lo dices, es la máxima representación de la democracia en un pueblo. Entonces no hay separación e independencia de los poderes, no hay poder legislativo, hay presos políticos, hay una persecución brutal en las calles de Venezuela, hay una represión y asesinato selectivo, no funcionan las instituciones porque el defensor del pueblo, el Contralor General de la República y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, los tres, fueron militantes y ex candidatos del partido de gobierno y ahora son los funcionarios que tienen que defender a todo el pueblo. Se robaron el referéndum revocatorio, que fue una iniciativa que planteó la oposición dentro de la Constitución el año pasado para remover a Nicolás Maduro, se lo robaron. Tocaba hacer elecciones en diciembre para escoger los gobernadores, se robaron la elección. Entonces el último vestigio de democracia que nos quedaba, que era la realización de elecciones, hasta el gobierno a eso se niega. Entonces hay una dictadura pura y dura
y Costa Rica y todos los países tienen que alzar su voz y decirlo claramente. Déjeme, vamos a ver, creo que la posición evidentemente de la oposición es bastante clara en cada uno de sus discursos, pero hay elementos que nos llegan aquí, que hemos analizado, por cierto, en esta mesa en muchas ocasiones, pero quiero escucharlo de ustedes sobre algunos protagonistas importantes de la política venezolana. Empecemos por la fiscal general, Luisa Ortega. Es una figura, lo admito, que a mí me ha llamado tremendamente la atención durante los últimos años, porque los primeros años de Maduro como presidente hubo un repliegue completo, digamos, de su voluntad como fiscal general a los intereses del régimen. Pero lleva un año, más o menos un poquito más, como un año y un par de meses, en las que se deslinda tímidamente al inicio, tal vez un poco más fuerte durante los últimos meses, de las intenciones del régimen, que digamos llega a su clímax cuando el Tribunal Constitucional se arroga las competencias por medio de una sentencia de la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo siento con todo el pesar de que pese a esa piedra en el zapato que puede ser hoy la fiscal general de Venezuela, no pasa de ahí. ¿Por qué no pasa de ahí? La fiscal es una señal más, es una señal de proceso de cambio. Mira, esto le quedan días, semanas, porque hoy hemos logrado juntar todas las fuerzas, gracias a Dios, que hacían falta para construir el cambio. Hay una unidad de mando político total. Hay otros momentos donde hemos tenido polémicas con distintas visiones sobre los partidos dentro de la unidad. De la mesa de unidad, sí. Hoy estamos en total sintonía, María Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles y los principales líderes de la oposición, en total sintonía con asumir la calle como mecanismo de lucha, la lucha no violenta en las calles, y todos están liderando eso con nuestros diputados. Esta mañana hirieron a 2, porque van al frente los diputados acompañando a su pueblo. Entonces hay unidad de mando en lo político, pero además está la suma de los sectores. Los ganaderos, los estudiantes, los médicos, los abogados, hay una paralización del país porque están sumados a la protesta. Incluso la iglesia ha dicho que mira, esto va hasta allá y tiene que haber un cambio. Y a esto tú le sumas el quiebre institucional. Ya hay magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que han dicho esto no lo acompaño y comenzaron a haber deserciones. Ya hubo fiscales que se negaron, no solamente la fiscal general, fiscales regionales que se negaron a firmar imputaciones a estudiantes que saben que eran inocentes. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, la gota que derramó el vaso de la injusticia es que viendo que los fiscales no actuaban, organizó a la Fiscalía Militar y a los tribunales militares, que es inconstitucional que juzguen a civiles, y a través de los tribunales militares, los que no han querido juzgar fiscales, que se pusieron una raya roja que dijeron, esto no lo paso, entonces lo están haciendo por tribunales militares. Y en esas señales que se han venido dando del cambio, y que hay un quiebre incluso del PSV, donde a diario hay manifestación de algún disidente, de algún ministro, de algún miembro de la dirección nacional del partido de gobierno. Todos los días están habiendo deserciones a la política de Maduro. Esta mañana habló Gabriela Ramírez, que fue la defensora del pueblo con Hugo Chávez durante 10 años. Bueno, ella es una señal más. Cuando la fiscaliza está aquí, yo no acompaño a la constituyente comunal que quiere poner Maduro porque eso no está en la Constitución. Yo no acompaño que estén matando a los jóvenes. Yo no acompaño que estén encarcelando a gente por justicia militar. Bueno, entonces la fiscal no es que ahora es una santa y que todo lo que ha hecho los últimos 15 años se le perdona. Es que ella es una señal más de que hay un desmoronamiento del sistema del PSV, que hay un desmoronamiento de la dictadura y que la puntilla para esto tiene que ser el respaldo irrestricto de la comunidad internacional. A Venezuela, al gobierno de Venezuela, no a los venezolanos, al gobierno de Venezuela hay que sitiarlo en el mundo y que no tenga ningún espacio democrático que reconozca lo que están haciendo allá. Es la única forma de ponerlos contra la pared, obligarlos a ir a una elección y con un mensaje contundente que envíe el pueblo en las urnas, sacarlos del poder por las buenas. Víctor, también quiero escuchar tu opinión sobre otra figura que a mí me llama mucho la atención. Es una figura para nosotros muy enigmática, que había generado cierta esperanza. Estoy hablando de Vladimir Padrino. Había generado cierta esperanza cuando en la elección de diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, por la información de inteligencia que nos ha llegado hasta Costa Rica, donde aquí hemos tenido a embajadores costarricenses sentados, dicen, no, esa noche, antes de que se dieran los resultados, y que Tibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, retrasaba una y otra vez el conteo de votos, Vladimir Padrino se levantó y dijo, no, vamos a respetar los resultados. Eso nos dio una luz de esperanza a los que estamos esperando que pase algo bueno en Venezuela. Sin embargo, durante los últimos meses, los acontecimientos de Padrino, como
como ministro de Defensa, digamos, sería más o menos en nuestros términos, pues ya nos ha ido bajando la esperanza y ver a unas Fuerzas Armadas en su cúpula absolutamente replegadas a la intención y voluntad de Nicolás Maduro. Sí, mira, para los jóvenes de Venezuela, hoy en día no es un enigma lo de Vladimir Padrino López. Él es el culpable de la represión, él es el culpable de los asesinatos que están pasando hoy en día en Venezuela, que todos los días él tiene una oportunidad más de reivindicarse con los venezolanos. Él tiene todos los días una oportunidad más de parar la represión, de parar los asesinatos y ponerse del lado, no de la oposición, ponerse del lado de los venezolanos y del lado de la Constitución, que es lo que debe hacer un ministro de la Defensa. Eso es lo que pasa hoy en día con Padrino López. Los jóvenes estamos claros cuál es su posición hoy en día, que es de cada vez que salimos nosotros con nuestras banderas, con nuestra pancarta, reprimirnos, que es cada vez, día a día, asesinar un joven venezolano nuevo. Esa es la posición de Padrino López hoy en día, que nosotros todos los días y hemos hecho marchas hacia las instituciones militares, llevando un mensaje muy claro a los militares, que es que se debe poner del lado de los venezolanos, se debe poner del lado de la democracia y sobre todo se debe poner del lado de la Constitución. Y le hemos tendido la mano a Vladimir Padrino López y a todos los militares en Venezuela para que se pongan del lado de los venezolanos, que dejen de ser unas especies de escoltas de una cúpula que está en el gobierno, que los utilizan y que han causado un desprestigio ante todos los venezolanos de las Fuerzas Armadas, que en su momento fueron las gloriosas Fuerzas Armadas de Venezuela. Hoy en día están totalmente desprestigiados por esta posición que ha tomado cada uno de los jefes militares de las Fuerzas Armadas. Por eso esa es nuestra posición como jóvenes hacia Vladimir Padrino López. No sé si querías agregar algo sobre el papel de las Fuerzas Armadas y particularmente sobre su jerarca Vladimir Padrino. Los militares en nuestra historia y en las dictaduras siempre han tenido un rol histórico en Venezuela. Ha habido muchos golpes militares, ha habido dictaduras militares en nuestra historia varias veces. Y ellos tienen una particularidad, que es que el militar acompaña al dictador hasta las puertas del precipicio, pero con él no se tira. ¿A qué me refiero? Esto pasó ya en el 2002. Hubo una avalancha de gente que se fue a Miraflores, hubo una rebelión cívico-militar, y los más leales, los que se rasgaban las vestiduras por Hugo Chávez, en el momento de la presión máxima, dijeron, no acompañamos esto, se voltearon y sacaron a Hugo Chávez del poder. Luego vino una oposición errática que pretendió acabar con la Constitución y con todo nuestro estamento democrático en menos de media hora. Así y estos mismos militares la misma noche dijeron, no queremos a Chávez, es un dictador, que se vaya. Lo sacaron. Luego regresó Hugo Chávez y al otro día nos gusta Chávez otra vez. Los mismos militares. A lo que voy es que nuestra historia está plagada de esto. Y Vladimir Padrino es un personaje que seguramente va a estar en las páginas de la historia de Venezuela. Él va a tener que decidir cuando termine esta novela de qué lado de la historia está. Yo sí creo que él, como todo buen militar y que conoce nuestra historia y que es un tipo formado, que estudió en los Estados Unidos, por cierto, y que Estados Unidos se formó y estuvo años allá, en la chiquita, cuando no logremos presionar al máximo a la dictadura, va a tener que dar un paso al costado, como hizo en el 2015, diciendo, mira, yo no voy a avalar un fraude electoral, que cierren las mesas ya, y la oposición ganó. Y él logró garantizar eso. Entonces sí, hoy está reprimiendo, hoy está del lado de la dictadura, pero como dice Víctor, siempre a estos personajes hay que dejarle una puerta abierta para que puedan rectificar. Y aquí el pueblo venezolano lo que espera es que el día de mañana, digamos, yo esta dictadura no la acompaño y yo avalo una salida democrática, constitucional y pacífica de Nicolás Maduro del poder, porque es un dictador y un asesino. Eso es lo que estamos esperando que diga él. Son las 2:59, le robo unos minutos para ir a una pausa comercial, porque además les cuento que siempre los invitados en este programa escogen la canción con la que cerramos el programa. Entonces en esta pausa comercial donde ustedes escogen, son las 2:59, vamos a la pausa, regresamos con Matices. Antonio López, Guillermo Ramírez, que nos están reportando sintonía a través de Twitter, Volcán Poada, Harold Madrigal, Francisco López, Rafael Herrera, Mastica, C.R. Morfeus, Mula de Carga, la presidenta de nuestro fan club, SAC 406, Víctor Manuel, Adolfo, Andrea Osaugenthaler, que siempre me critica por todo lo que diga, pero que me alegra enormemente que siempre escuche el programa, a Davis Peñaranda, Francisco López, Rafael Herrera, por cierto me escriben en inglés, Andreas, además Gustavo Espinosa, Adolfo, bueno, toda la gente que está hoy con nosotros a través de las redes sociales, muchas gracias por darnos su sintonía. Voy a aflojarles un momento el tema. ¿Han venido ya a Costa Rica? Yo vine una vez, estuve una sola noche. Ajá. Vine a la corte. Eso no vale. Vine a la Corte Interamericana con el caso de Leopoldo López, con el grupo de abogados. En San Pedro, sí. A preparar lo que iba a ser el caso. Pero a esta ronda y a compartir con la sociedad costarricense, los medios, universidades, etcétera, no. Primera vez y ha sido bien positivo. ¿Cuándo llegaron? El domingo.
el domingo. ¿Ayer? Sí, ayer y nos vamos mañana. Bueno. Una visita de flash. ¿Qué te ha parecido a vos, Víctor, Costa Rica? Bien, bien. Primera vez que estoy en Costa Rica. De verdad que, bueno, lo que más hemos hecho es compartir con los jóvenes, con los ciudadanos acá en Costa Rica, y de verdad que agradecido por todo el recibimiento. Y espero, bueno, tener una nueva invitación que ya sea para conocer los sitios turísticos y las bellezas que tiene Costa Rica. Bueno, hoy si van a la Universidad de Costa Rica, los invito, y una vez les voy a dar un tip. En el 5º piso del parqueo principal, si ustedes ven hacia el oeste, verán hoy el volcán Poás haciendo erupción. Espero que no llueva mucho. ¿Está lloviendo, Glenn? Sí, está lloviendo. No, todavía no, bueno. Y al este podrán ver al Turrialba haciendo erupción. Así es que espero que les vaya muy bien en la Universidad de Costa Rica. Vamos a ver, el Vaticano se metió en noviembre, diciembre. Tal vez ustedes me ayuden con la fecha. No, de hecho, en noviembre, diciembre se salió. Ah, bueno, entonces fue antes que se metió en septiembre y se salió en diciembre. Ok, dice el tuitero Volcán Poás, gracias para servirle, yo lo hago más turístico, señor tuitero. Bueno, el día que el Vaticano anunció su intención de participar, nosotros habíamos tenido un timing espectacular. Estaban en esta mesa 2 ex embajadores de Costa Rica en Venezuela. Vladimir de la Cruz es uno, Ricardo Lizano es otro. Y recuerdo a don Vladimir como si fuera hoy, que me dijo, con su voz característica, no le iba a imitar, pero mejor no, me dijo, cayeron en la trampa. Porque se aflojó. Digamos, la presión que venía interna se aflojó cuando el Vaticano se metió. Ustedes tienen esa misma percepción, digamos, se embarcaron, diríamos aquí, en confiar en ese diálogo del Ejecutivo con la Mesa de Unidad Democrática patrocinada por la Iglesia. Mira, nosotros tuvimos una posición muy clara, en aquel momento la puedes buscar. De hecho, ese fue un tema que generó polémica, que de alguna forma nos dividió en la opinión pública, la unidad. ¿Por qué? Porque estábamos en un momento de mayor presión, se acaba de presentar, para poner a la gente en contexto, ¿no? Se acaba de presentar en la OEA el primer informe de Luis Almagro, que era muy contundente en cuanto a denunciar la violación de derechos humanos. Vos estabas con Luis Almagro en la OEA, ¿cierto? Estaba un par de veces, sí. Sí, de hecho, por mi caso, yo tengo medidas de protección, yo tengo medidas cautelares por la Comisión Interamericana, y la OEA ha sido muy solidaria en esto. Bueno, en aquel momento se presentó el informe de Luis Almagro. La oposición convocó un juicio político a Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional vigente, y se convocó una marcha a Miraflores con la presión máxima del pueblo a denunciar la ruptura del hilo constitucional. Cuando nos robaron el revocatorio, esa era la línea roja de la oposición, porque hasta ahora habían violaciones de derechos humanos, pero habían elecciones. Ahora es que nos quitaron la posibilidad hasta de votar. Y en aquel momento, bueno, el gobierno propone una mesa de negociación, un mal llamado diálogo, porque nunca hubo un diálogo como tal, y era una propuesta, bueno, muy, muy importante para el pueblo de Venezuela, porque lograron meter en ese paquete la imagen del Papa Francisco. Así es. Entonces, bueno, era apetitosa. Así, bueno, si viene avalado por la iglesia no se va a embarcar en esto si no tiene resultados concretos. Además, venía de una muy frecuente participación del Papa Francisco en la intermediación de Estados Unidos-Cuba. Correcto. Y eso generaba hubo mucha expectativa. El pueblo de Venezuela, para que nos entienda la audiencia, es eminentemente católico, más del 80%. Los venezolanos son católicos. Entonces, bueno, le dieron como un chance, la mayoría, que cayeron por incautos, diría algunos, le dieron un chance a ese proceso, sabiendo que estaba el Papa. Mira, el problema no es el Papa. Voluntad Popular dijo desde el día 1, no participamos en ese proceso, no sentamos ni un solo día y recibimos críticas por esto. Sí. Pues dijimos, el problema no es el Papa, claro que creemos en la buena fe de su santidad. El problema es que nosotros conocemos a los que nos estamos enfrentando. De hecho, si no me falla la memoria, Jesús Torrealba, que es el secretario general de la MUD, era el secretario general de la MUD en ese momento, estaba dando conferencia de prensa anunciando diálogo, si no me equivoco, y creo que al mismo tiempo, un par de horas después, Enrique Capriles decía, no teníamos idea de lo que estaba pasando, y ahí se dividió eso nos dividió. Bueno, ¿cómo terminó esa historia? Pues las historias no son como empiezan, sino como terminan. ¿Sí? El Papa en diciembre, esto no me lo contó nadie, yo estuve en el Vaticano en el mes de diciembre, yo fui a Roma con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y el Papa envió una carta con el Monseñor Parolín, una carta muy dura, donde entre otras frases dice, yo me siento utilizado y engañado. Lo que tú puedes ver hoy, y se lo digo a los costarricenses y al mundo entero, son tan miserables los que gobiernan Venezuela, que están dispuestos a hacer lo que sea para quedarse, que se atrevieron a engañar al Papa. Porque lo que dice el Papa Francisco en su carta es, ahí me prometieron la liberación de los presos políticos, y fui a Venezuela, liberaban a los presos políticos y comenzaba una negociación. Bueno, él puso su cara allá, puso su prestigio, su capital político allá, y no liberaron a nadie. En diciembre, el Papa dice que es una burla, se siente engañado. Nicolás Maduro, porque se viene otra vez la convocatoria de calle, convoca estas reuniones del diálogo y el representante del Papa no fue. Entonces, bueno, ese proceso se acabó en diciembre. Gracias a Dios hoy, en enero,
toda la unidad dijo, bueno, ya nadie está en el diálogo, no está en el diálogo. Bueno, asumamos los errores, lo que pasó, pasó, vamos a avanzar. Vamos juntos con nuestro pueblo a la calle a conquistar la democracia. Y es lo que está ocurriendo. Entonces tú me dirías, bueno, ¿cuál fue lo negativo de ese diálogo? Que perdimos 3 meses de nuestro tiempo. Así es. Que perdimos 3 meses dándole oxígeno a un gobierno que no, cada día que pasa mueren niños, no solamente por la represión, mueren niños porque no hay medicamentos, 80% de escasez de medicina, muere gente porque hay 71% de desnutrición. Cifras oficiales del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Que se le filtraron, por cierto. 7 de cada 10 venezolanos manifiestan hoy en encuestas que no comen 3 veces al día. Entonces esto no es para quien me escuche, que usted no crea que es un rollo entre partidos. Esto no es un debate político. Claro. Es la peor crisis humanitaria de nuestra historia. Lester, a mí me parece fundamental cuando das los datos oficiales que se filtraron, ¿verdad? Sí, Porque sí. había muchos años en los que no se brindaban datos oficiales ni sobre inflación ni sobre demografía. Y se le, bueno, Y más grave aún, de muertes violentas. Le Sí. negaron el acceso a los medios de comunicación a la morgue para que no puedan saber las muertes violentas cada fin de semana. Y el último número que se filtró, estamos hablando de 350,000 muertes violentas en los últimos 10 años. Que por cierto, destituyen, creo, a la cabeza de la Secretaría o del Ministerio de Salud venezolano y nombran a otra persona producto de A la ministra Sader, sí. de esta filtración. Ahora bien, sobre el diálogo impulsado por 3 expresidentes iberoamericanos, ahí está el expresidente Medina de República Dominicana, el expresidente Zapatero de España y se me escapa un expresidente Torrijos. Torrijos, sí, el expresidente Torrijos de Panamá. ¿Cómo ven ustedes esa intermediación que, digo, a juzgar por los resultados a esta altura es completamente fallida, Víctor? Sí, mira, no. Hoy en día solamente queda Zapatero en esta intención, que es el único por alguna razón. No te puedo asegurar cuál será la razón que sigue intentando un diálogo en Venezuela, que sabemos que no. De la experiencia que vivimos en diciembre con el Vaticano, nosotros podemos ver cosas malas, que claro, que perdimos 3 meses de lucha, en un momento de alta presión, se bajó la presión a través de este diálogo, pero yo creo que hay que verle lo positivo, y es que al final del día nos unimos más, y nos unimos más en el camino, que bueno, todos los venezolanos hoy, el 87% de los venezolanos sabemos que es el correcto, que es en la calle, presionando internamente en el país, y externamente, internacionalmente, lo que vienen haciendo grandes dirigentes que deberían estar en Venezuela hoy en día, como es el caso del diputado Lester Toledo, pero que está internacionalmente haciendo su trabajo, presionando, logrando la reunión esta de que se dará pasado mañana en la OEA para poder buscar un pronunciamiento más fuerte hacia el tema de Venezuela. Entonces, a través de los diálogos, bueno, como todo en la vida, yo creo que todos tenemos que vivir de las experiencias, y lo que en diciembre creían en un diálogo, hoy en día ya no lo creen. Venga quien venga en Venezuela, sabemos que con estos dictadores no se puede dialogar, que solamente se debe presionar, seguir en las calles y lograr recuperar la democracia, que es lo que queremos todos los venezolanos a través de elecciones. Es muy importante recalcar eso, que nosotros la oposición solamente queremos las elecciones, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y el respeto a la Asamblea Nacional. Es solamente lo que queremos los opositores. Zapatero a tus zapatos, dirían Así es, ustedes. Diríamos todos los pueblos latinoamericanos, por cierto. Vamos a ver, ¿qué ganan ustedes con la liberación de los presos políticos, con el llamado a elecciones, cuando las dos figuras más importantes desde el punto de vista electoral, uno Leopoldo López, por supuesto, y el otro que está detenido, y el otro es Enrique Capriles, que está inhabilitado? Inhabilitado, y perdón que te diga, como dicen Adelante. ustedes aquí, última hora. En este momento le acaban de dar una paliza a Enrique Capriles. Ahorita, hace 5 minutos. Ajá. O sea, hay una marcha en Venezuela en este momento. Y acaban de Están golpear a marchando Capriles. mientras estamos acá. A Capriles lo rodearon más de 20 funcionarios de la Guardia Nacional. Le partieron la cara con un casco los guardias. Y reprimieron a todo su equipo de prensa con perdigones y le robaron los teléfonos, etcétera. Se está dando ahorita me está llegando el equipo de crisis que está ahí en plena marcha, que está informando todo. Bueno, Entonces, bien, gracias Lester por el detalle. Esta Guardia Nacional represiva acaba de golpear brutalmente a Enrique Capriles hace minutos, por cierto. Gracias, Lester, más bien por el detalle de esa información, porque estábamos viendo que Nicolás Maduro estaba hablando hace un instante, diciendo que hace un nuevo llamado por la paz. Bueno, me está enseñando Lester el mensaje que, por cierto, a Enrique Capriles le retiran el pasaporte, ¿verdad? Eso impide que se reúna, además, fuera de Venezuela con el comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero bueno, lo cierto es que los dos líderes electorales, ahí sí, porque hay muchos líderes de oposición, pero los dos líderes electorales están inhabilitados de participar en elecciones. ¿Cómo zanjar este tema en una salida democrática? Son 4 en realidad. Si tú haces una encuesta en Venezuela hoy, Claro. el top 4 de las personas que están mejor valoradas para gobernar, para que tú veas cómo otra señal de la lista de mercados que te hacía de la dictadura, Ajá. que no permite la disidencia política.
el líder más importante, que es Leopoldo López, tiene más de 3 años preso en una cárcel militar. Ajá. A pesar de que su verdugo judicial, el fiscal que lo acusó, el fiscal Franklin Nieves, no aguantó la presión y salió al exilio. Así es, sí. Y desde el exilio dijo, yo inventé todo, me pagaron, las pruebas son falsas, Leopoldo es inocente. Sí, confesó en Estados Unidos. Cualquier tribunal serio hubiese desestimado el caso automáticamente, porque todo proceso judicial empieza con la acusación del fiscal, y el fiscal dice que la inventó. Pero bueno, Leopoldo López está preso. Enrique Capriles está inhabilitado. Ajá. No tiene pasaporte, bueno, y tiene esa situación que te acabo de comentar. Antonio Ledesma, que es el alcalde electo de Caracas, Ajá. le arrebataron la alcaldía y está preso también. A diferencia de Leopoldo, luego de un par de años, le dieron una medida sustitutiva de casa por cárcel. Entonces está preso, pero en su casa. Tiene arresto domiciliario. Y María Corina Machado está inhabilitada, no puede participar en ninguna elección y tiene prohibición de salida del país. Entonces nuestros 4 líderes más importantes de todos los partidos están, bueno, con la espada de Damocles aquí. Porque nosotros decimos liberación de los presos políticos y calendario electoral. Porque liberar a los presos políticos es reconocer la amnistía. La ley de amnistía que aprobó la Asamblea Nacional y que tiene poderes y facultades para ello. Con una ley de amnistía se da la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados. ¿Qué estamos buscando? Que cesen las causas judiciales, que su única motivación y fundamentación fue política. Mira, a mí me están acusando de terrorismo y 28 años de cárcel por un discurso y mi cuenta de Twitter. Que por los mensajes que yo ponía en Twitter y porque tenía un discurso muy vehemente, yo era un terrorista violento, tenía que ir preso 30 años. Esa fue la advertencia que nos hicieron apenas anunciamos hoy en Twitter que iba a estar aquí. Y así tenemos más de 180 casos. Entonces, bueno, si hay una amnistía y estas casi 200 personas recuperan su derecho político y hay un calendario electoral claro, evidentemente estos son los líderes llamados a participar y ser los garantes de construir una nueva Venezuela. Pero eso viene junto. O sea, liberar a Leopoldo es liberar a Venezuela. ¿Por qué? Es la señal de que le quitan las cadenas. Leopoldo es representado la imagen de la resistencia, de resistir con su cuerpo, con su libertad, con su familia, con su vida más de 3 años. Bueno, una salida de Leopoldo es el mensaje final de que esto se acabó. Ahora, ¿cómo logramos que el gobierno haga esto? Haciendo lo que estamos haciendo. Resistiendo en las calles con una presión interna hasta que sea inaguantable lo que ocurre allá, hasta que sea ingobernable Venezuela por estos dictadores, y el apoyo irrestricto de la comunidad internacional que no pueden reconocer un gobierno que está asesinando a su propio pueblo. Déjeme nada más un instante, porque Nicolás Maduro está hablando en este instante en Venezuela, está acusando a Henry Ramos Ayub, el expresidente de la Asamblea Nacional, por cierto, de un montón de barbaridades. Es curioso, no ha trascendido, bueno, en Telesur jamás va a pasar, pero no ha trascendido hasta el momento en redes sociales la golpiza de la que el nos habló. Es muy lenta la información, porque aparte quitaron el ancho de banda para que no se puedan transmitir desde las marchas. Sí, censuran la señal internacional de NTN24 y CNN en español que sacaban los videos en vivo, lo censuraron. Han cerrado canales de televisión, han cerrado más de 120 estaciones de radio. O sea, la censura del cerco comunicacional también es brutal. Ahora bien, vamos a llegar a la última pregunta, la pregunta del $1.000.000. Si buscas esta cuenta en video, así resultó afectado Enrique Capriles tras la brutal, salvaje represión de la Guardia Nacional. Sí. Lo tiene NTN24 el video. Ok, ya vamos, bueno, no, lo que quería dar a conocer y quería escuchar a Maduro en vivo, acusándolos de un montón de cosas a ustedes desde la oposición, pero bueno, no están ingresando de tener los servidores en Caracas, Telesur, porque no está entrando y con el corte de ancho banda, pues no es normal. Pero vamos a la pregunta del millón. Vamos a ver. Han reiterado ustedes una y otra vez una salida democrática, una salida a través de las elecciones. ¿De verdad ustedes creen que el régimen de Maduro, con el ejército en la calle, usted tiene Telesur ahí? Gracias, don Glenn. Glenn siempre es rapidísimo. ¿Me puede poner el audio en vivo? Hace el presidente Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores aquí en Caracas, Venezuela. Siga con nosotros aquí con la Se acabó. Ok, no importa, lo que vale es la intención. Gracias, Glenn. El gobierno de Maduro con el ejército en la calle, con los poderes del Estado tomados a placer, con el defensor del pueblo tomado, con el Tribunal Constitucional, con el Consejo Nacional Electoral, va a soltar en algún momento ese poder para ceder y convocar elecciones, Víctor. Sí, sin duda alguna. ¿Sí crees que pasa? Sin duda alguna. ¿Vieron quiebra institucional? Vieron quiebra institucional a través de la presión que está generando los venezolanos. Hoy en día el país es ingobernable por Nicolás Maduro y vamos a seguir. Lo que sabe el gobierno, que nosotros también sabemos, es que esto apenas comienza, que vamos a ir hasta lograr la recuperación de la democracia en Venezuela. Y la recuperación de la democracia en Venezuela es a través de un proceso
democrático como son unas elecciones, que es lo que queremos todos, de definir cuál es el camino que quieren los venezolanos a través de una elección, que sean los 30 millones de venezolanos los que definan cuál es el camino que quieren. Don Glenn, que me estaba diciendo, y se ha instalado el 5 de enero. Discurso. Pues dejémosle un y di mi discurso. Presenté mis pruebas. Todos los elementos de la memoria y cuenta. Con respeto, con altura, se puede. Les dije cosas muy duras a ellos. Los llamé al diálogo ahí, cara a cara, Jorge, así, como estamos ahorita nosotros, Noelí, así, cara a cara, face to face. Y terminé mi discurso. Me senté al lado de Ramos Alú y cuando ya me disponía a irme, ustedes se acuerdan, él agarró el micrófono y se espasteló como una hora, compadre, de provocaciones, insultos. Yo me acuerdo que Mata Figueroa, que es un hombre apacible, tranquilo. No, mejor cortemos, porque vamos a durar como 6 horas en esto face to face de Nicolás Maduro. Bueno, les agradezco mucho estar aquí. Lester, no sé si tenías un mensaje final, además con cara, o de cara más bien, a la reunión de cancilleres pasado mañana, de la Organización de Estados Americanos. Mira, hoy es Venezuela, mañana no sabemos. El peor mal, la maldición del siglo XXI en nuestro continente es el populismo. Un populismo que se instaura con discursos antisistema, que empieza por las universidades, que empiezan lavando el cerebro a los jóvenes de que todo el sistema es malo, que todos los políticos son corruptos y dañinos y que hay que sacarlos a todos del poder, que pintan una imagen de un ídolo o un mesías que es el salvador de los pueblos, y cuando te descuidas, producto de la apatía, producto de la no participación en los asuntos públicos y producto de que esta minoría es una minoría pero organizada, te descuidas y llegan al poder. Y luego que se instalan en el poder, se encargan de robarle los derechos a la gente, de quitar la libertad de expresión, de quitar el derecho al libre estudio si no estás con ideologías, de estatizar y expropiar todas las empresas productivas para que todo dependa del Estado. Ese es el modelo. Entonces, ¿qué le digo a los costarricenses? Que valoren el modelo democrático que tienen, que les costó años de lucha. Ustedes que son símbolos de la paz, que tienen un premio Nobel de la Paz como el presidente Arias y que tienen un reconocimiento mundial, no se dejen imponer nunca un populismo aquí. Participen en los asuntos públicos, sobre todo los más jóvenes, y preocúpense por lo que pasa en el continente, porque por eso somos hermanos de la América, como soñó nuestro libertador, todos juntos. Si la estamos pasando mal en Venezuela, lo que pedimos es solidaridad, y es la misma que estamos dispuestos a ofrecer, hombro a hombro, a luchar junto al pueblo costarricense, si algún día un populista de estos, Dios no lo quiera, quisiera instalarse aquí. Entonces, bueno, agradecido con la oportunidad, con el respaldo, y espero que muchísima gente vaya a la universidad esta tarde a las 5 para que podamos debatir con ideas qué es lo que realmente pasa en nuestro país. Escucharon, el 35% que no participa en elecciones nacionales desde hace 20 años en Costa Rica. Por eso, y nosotros decimos, si usted no va a votar, después no se queje. Así es que hay que ir y ejercer. Y escuchemos el mensaje final de un joven, de Víctor Barbosa, con nosotros. Claro, como joven venezolano y después que hemos vivido todo lo que hemos vivido durante nuestra vida, más que todo recalcar el mensaje del diputado Lester, que lo que nos pasa hoy en Venezuela mañana puede ser otro más, y aquí estamos nosotros los venezolanos para poner un granito de arena, para, bueno, yo creo que la mayor ayuda que podemos hacer hoy en día a los demás países latinoamericanos y de Centroamérica es contarles lo que nosotros estamos viviendo, y por eso reiterar la invitación a la Universidad de Costa Rica para que vayan a este foro abierto donde seguramente se enterarán de cosas que a través de las redes sociales a lo mejor no se enteran aquí en Costa Rica, y que sepan bien cómo es lo que vivimos hoy en día en Venezuela para tratar de evitar el populismo y tratar de evitar todos estos regímenes dictatoriales y erradicarlos de la región de una vez por todas. Gracias, Víctor. Gracias, Lester. De hecho, la cuenta de Enrique Capriles en Twitter acaba de publicar: fuimos ahora emboscados en las Mercedes cuando nos retirábamos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, robados, golpeados, todo mi equipo está herido. Y bueno, gracias al montón de gente que se ha sumado hoy 5:30 de la tarde en la Universidad de Costa Rica. Ahorita les cuento por redes sociales, porque no tengo claro si es en la facultad de, en el campus principal en San Pedro o en la Facultad de Ciencias Sociales. Ahorita les cuento a través de redes sociales. Son las 3:22, gracias. Y me pidieron una canción que se llama Ilusiones, Lester. ¿Por qué esa canción? De San Luis. No, porque habla de que los venezolanos tienen intactas sus ilusiones en el país. Ese es el mejor país del mundo para nosotros y por supuesto que siempre la vamos a pelear. Es bien bonita, escúchenla.